Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Quiero bendecirte con una palabra de reflexión. Le puse por tema los efectos del miedo. Voy a hablar en este día del miedo y mañana también voy a hablar del miedo en dos características diferentes. Número uno, los efectos que causa el miedo en nosotros te hace esclavo o te esclaviza. Oiga, el miedo me esclaviza y me somete a lo que yo creo que puede acontecer en mi vida. En el reto de Goliat y David, Goliat dijo una palabra muy poderosa. Oiga esto. Goliat le dijo a David: si yo te venzo, tú serás mi esclavo. Y si ustedes me vencen, nosotros te serviremos. Quiere decir que el miedo lanza un reto a la vida de nosotros. Si tú vences el miedo, entonces tú vas a someter el miedo. Ay, Masaya. Pero si el miedo te vence a ti, entonces tú vas a andar con un espíritu que se llama el espíritu de gallina y no el espíritu de águila. Y Dios a ti no te llamó para ser gallina, ni para andar cacareando, ni poniendo huevos. Tú eres una persona que tiene que caminar en las alturas. Recuerda tu posición. Entonces el primer paso que causa el miedo, el primer punto es te esclaviza. Número 2, el miedo te hace correr. Oiga esto. Proverbio 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Ay, Padre. Dos características. La persona que no tiene miedo está confiado. Saben quién ha creído, pero la persona que sufre de miedo siempre anda corriendo sin que nadie lo persiga. ¿Qué es lo que está persiguiendo? El espíritu de miedo y su propia conciencia. Santo es el Señor. Entonces, otro efecto que causa el miedo en la vida de nosotros: el miedo te hace esconder de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 3 verso 8-10 dice: cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. El miedo te hace correr hasta de la misma presencia de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de esclavitud. Ya Jesús nos liberó de todo miedo del pecado. ¿Por qué estar atado a algo que te separa de la presencia de Dios? Santo es el Señor. El miedo te hace correr ¿de qué? De la presencia de Dios. Este es uno de los efectos que causa el miedo en la vida de nosotros. Escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? Se escondió. Y Dios le dice: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. Ahora Dios quería darle a entender que Adán había dejado su posición. ¿Por qué? Porque cometió una falta y el miedo hizo que se escondiera de la presencia de Dios en vez de dar la cara y arrepentirse. Entonces, otro punto fundamental de los efectos que causa el miedo es: el miedo te limita a las diferentes manifestaciones de Jesucristo. El miedo te va a limitar a entender lo sobrenatural de Dios. Mateo 14:26 dice: pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Oiga, viendo al maestro en una dimensión sobrenatural, el miedo vio lo sobrenatural como algo fantasmagórico, hermano. Porque el miedo te limita a lo sobrenatural.
Y Jesús se va a manifestar de una forma en la vida de nosotros, pero al no entenderlo y tener miedo de la forma que se manifieste Jesús, va a crear un pánico, porque lo que hubo allí fue un pánico. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. No deje que el miedo limite lo sobrenatural en tu vida. Shalom.